Estimados amigos, nuevamente un saludo afectuoso para todos ustedes. De parte mía, soy el ingeniero Mario Alberto Olchis Sanguinetti desde Lima, Perú. En este video yo quisiera hacer simplemente una pregunta a todos mis amigos que me escuchan. Esto es una forma de ejercitarse, a meditar, a pensar y sacar algunas conclusiones, ¿no es cierto? Y nosotros nos preguntamos, o al menos yo me pregunto, ¿es Dios juez o verdugo? ¿O es Dios juez y verdugo a la vez? Y digo verdugo en el término de que Él ejecuta una sentencia, que Él mismo da una sentencia y la ejecuta. O sea, se convierte Dios en juez de los hombres, buenos o malos, y a la vez Él tendría que llevar adelante o a cabo la ejecución, sea cual fuera. ¿Es Dios entonces juez y verdugo? Él es el que juzga y también castiga, aplica el castigo. Si es, por ejemplo, vamos a hablar de un juez que determina que una persona deba morir porque mató la silla eléctrica. Él es el que también lo sienta al reo y lo electrocuta, por decirlo de alguna manera. Dios es juez. Y una de las cosas que se dice en la Biblia eh, es, vean ustedes, yo quisiera hablar acá sobre este pasaje que me parece bastante interesante, la verdad, y quiero examinarlo con ustedes. Voy a citarlo enseguida. Vamos a ver, por acá está. Vamos a ver. Quiero que ustedes lo mediten conmigo, porque pienso que no deja de ser interesante pensar en esto. En Hebreos 13:4 dice, por ejemplo, para los que son casados, solteros también, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Indudablemente sabemos que Dios va a juzgar todo tipo de pecados, no solamente a los que fornicaron o adulteraron, sino también a los mentirosos, a a los que desearon los bienes ajenos, los que fueron idólatras, los mentirosos, no sé, todos los 10 mandamientos que tenemos ahí ya todos en nuestra mente. Entonces la pregunta es acá, dice que Dios juzgará a los fornicarios y los adúlteros. Por supuesto, repito, también a los mentirosos, a los homicidas, etc. Dios va a juzgarlos. Pero como Dios, pienso yo, es un Dios eh, justo, Él tiene que hacer este juicio. En el caso de estos fornicarios y adúlteros, Dios va a tener que juzgar. A mí lo que me llama la atención es que para los fornicarios y adúlteros, o para cualquiera que comete alguno de los pecados de los 10 mandamientos, Dios no tenía que pasar por un juicio y estar viendo papeles, indagando en carpetas fiscales, ¿no? O estar consultando con, con otras personas, y no tendría por qué estar escuchando a ningún abogado, ya que él sabe todo y él es el que sabe si una persona realmente cometió o no fornicación o adulterio. Él sabe todo. Él no necesitaría juzgar nada. Él tendría que en todo caso aplicar la sentencia, el castigo. En todo caso debería ser simplemente, disculpe esta expresión, el que sea el verdugo, ¿no? El que castiga, porque él sabe todo. Él no necesita entrar por un juicio a ver, ¿es verdad esto? ¿No? O no es verdad. Él tendría que aplicar ya la sentencia, ¿no? Se le resucita, pienso yo, a un muerto que vivió en adulterio, fornicación, o robando, o mintiendo, o estafando, y él sabe todo, simplemente lo resucita y le dice, tú
has cometido esto y el otro, te cae esto, ¡pum!, castigo de frente. Porque Dios no se equivoca, Dios sabe todo. Pero ¿por qué tendría Él que juzgar? Los seres humanos, los jueces humanos, juzgan a través de las evidencias presentadas. Y al final se determina si el reo es culpable o no. Vamos a suponer que una persona mata a una persona, una persona mata a otra persona que entró a su casa, ¿no es cierto? Y que quiso abusar de su hija, o estaba con esa intención ya de abusar, saca el revólver y le dispara para salvar a su hija y lo mata. La Biblia dice que no hay que matar, no hay que asesinar. Y yo me pregunto, la Biblia dice, no matarás. Este hombre mató porque quiso defender a su hija de un abusador, de un malvado, de un maldito. Entonces no es igual que aquel individuo que para robarte tu billetera te mete primero un balazo, ¿no? Ese sería un asesino cruel. Pero en el caso de un padre que quiere defender a una hija o a un niño que va a ser violado, ¿no? Entonces saca su pistola o agarra una piedra, se la arroja y para mala suerte le rompe la cabeza y lo mata. Entonces Dios tendría que juzgar a ese hombre, ¿no? A ese hombre que actuó de esa manera para salvar a la vida de un niño, de una niña, de un abusador, tendría que medirlo de una manera muy distinta. Entonces, en ese sentido, pienso yo que Dios se constituye en un juez que tiene que juzgar. Su ley dice no matarás, pero él tiene que también juzgar, porque si fuera solamente verdugo, si tú mataste y te dije que el mandamiento dice no matarás, pues te mueres, simplemente te condeno a la muerte eterna o te condeno a la destrucción eterna o al infierno eterno, como quieras, pero ya le aplica el castigo, porque él sabe todo, lo resucita, le dice, tú hiciste esto, mataste y estás frito, te vas al castigo. Pero no, Dios es juez y tiene que ver los antecedentes de esa persona, tiene que ver de que por qué lo hizo, ¿no es cierto? Inclusive en Israel existían las ciudades de refugio donde podía no refugiarse si había matado por accidente y tenía que estar ahí metido hasta que muriera, creo que el sumo sacerdote, y ya podría él salir. Pero Dios es juez. Dios no es implacable, pienso yo, ¿no es cierto? Eh, una persona, por ejemplo, está manejando su auto y para mala suerte, intempestivamente se mete una otra persona, puede ser un niño, una persona mayor, en su camino mientras va manejando y para mala suerte lo mata. Se constituye bajo la ley en un homicida involuntario, pero homicida al fin y al cabo. Esta persona tendría que terminar siendo castigada, ¿no es cierto? Por lo que hizo bajo la ley de Dios. No matarás, él mató y tendría que ser castigada esta persona. Pero Dios es juez y Dios no puede, pienso yo, porque su ley dice no matarás, castigar de manera drástica a este hombre que sin querer mató a una persona manejando su auto, no estando en estado etílico, estando muy sobrio, pero se metió intempestivamente, se le ocurrió suicidarse si se quiere, meterse, y ¡boom! ¿No es cierto? Lo matan. Entonces Dios es juez, que tiene que deliberar todos los pecados que uno cometa, tiene que deliberar. Inclusive aquel que robó, de repente una persona robó porque tenía dos bocas que darle de comer, dos hijos, y no tenía trabajo, y desesperadamente le robó al vecino eh, eh, un par de botellas de leche que tenía afuera en la puerta que le había dejado el lechero, y viene él y se lo agarra para dárselo a sus hijos. Es un robo. ¿Merecería el castigo? La Biblia dice en los mandamientos que no robarás. Pero este hombre
se llevó un par de botellas de leche que estaban en la puerta de una casa, ¿no? Antiguamente se repartía la leche de esa manera, se llevaban las botellas y se ponían en la puerta. Pero pasa un hombre que está totalmente desesperado, agarra 2 botellas para darle leche a sus hijos. Ha robado y merece, pues, bajo la óptica de Dios, pues, un juicio, ¿no? Un juicio, pero eh, Dios no lo va a sentenciar a rajatabla porque robó 2 botellas de leche, sino que tiene que ver los antecedentes de esta persona y por qué lo hizo, ¿no? Pienso que Dios no es una persona, ¿no es cierto? Inclemente, severo al máximo. Pienso que Él es un juez. Y por eso es que es muy interesante eso de que Dios no es un verdugo, sino que es un juez. Cualquier pecado que uno cometa, ¿no es cierto? Pienso yo, Dios va a actuar como juez. Y por eso se habla también acá que inclusive los adúlteros y fornicarios tendrán que ser juzgados por Dios. Um, eh, con esto lo que quiero decirles es que todo pecado tiene que pasar por un juicio y Dios va a juzgar. Y, y Él va a determinar si realmente el pecado que hemos cometido merece un castigo drástico. Porque si nosotros violamos los mandamientos de Dios y Dios no procede como juez, sino como verdugo, entonces podríamos pensar que que nuestro Dios no tiene amor. Yo pienso que Dios es un Dios de amor y que tiene Él que juzgar a las personas como, como hace el juez humano. Dios es más justo que los jueces humanos. Y si los jueces humanos, antes de ver una sentencia a uno que ha violado una ley, ¿no es cierto? Escucha al abogado, escucha los argumentos pro y en contra de la fiscalía y del abogado, y después saca una conclusión. Entonces Dios, que es más sabio que ellos, también tiene que tomar una decisión en función a los hechos, y no pues porque ya violaste mandamientos, tienes que terminar totalmente castigado, definitivamente castigado, y Dios no procede de esa manera. Y eso es lo que yo pienso, porque es que Dios se nos presenta no como el que Dios castigador, no. Claro, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Biblia. Horrenda cosa. Pero también Dios es juez. Y Dios tiene que aplicar la misericordia, ¿no es cierto? Porque Él es un Dios misericordioso, bondadoso, comprensivo, y no un Dios sin compasión, ¿no? Pienso que Dios tiene que, como juez, proceder como juez y no únicamente como verdugo, ¿no? Tiene que ser juez. Y con esto quería comentar sobre esto porque no es solamente el único texto que se nos habla que Dios es juez, sino que dice también en Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Incluso al justo lo va a juzgar Dios. Al impío también lo va a juzgar, ¿no es cierto? Y entonces va a ser un juicio, ¿no? Y va a determinar a través de su sabiduría y de su justicia quién merece el premio y quién merece el castigo, ¿no? Pienso así. Por eso siempre se nos presenta a Dios como juez. Y también Eclesiastés 11:9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Dios es juez. No se nos presenta como un Dios, no dice Dios te va a destruir o te va a mandar al infierno. Dice, Dios te va a juzgar y va a juzgar a los hombres con justicia, ¿no? Y no es un Dios que es necesariamente eh, tirano, duro, cruel, misericordia, ¿no? Es un Dios también de amor. Eso es lo que yo opino
porque si no, imagínense cuántos cristianos tendrían que terminar todos, pues, o la mayoría, pues, destruidos, ¿no? O castigados, porque nadie está libre de culpa de haber cometido errores en el pasado e incluso en el presente, ¿no? Entonces, estimados amigos, con esto los dejo como una meditación de que gracias a Dios tenemos a un Dios que es juez, no un, este, una persona que aplica el castigo como un verdugo, ¿no? Sino que es juez. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.